Muy buenas noches, queridos estudiantes del Liceo Machalí. En esta cápsula vamos a tratar sobre la síntesis de la asignatura de Lenguaje y Comunicación sobre el trabajo que se realizó en el primer semestre. En cuanto al trabajo que se realizó en el primer semestre, nos enfocamos en los textos, en este caso en los textos literarios y no literarios. Vimos diversos tipos de textos referidos a los textos literarios y también de los textos no literarios. Acá hay un cuadro comparativo, ¿cierto?, de la definición de los textos literarios, a qué apunta, por ejemplo, los textos no literarios. En primera instancia, por ejemplo, podemos decir que los textos literarios se fundamentan en crear belleza con el lenguaje. En cambio, los textos no literarios se fundamentan principalmente en el mensaje más que en la forma. En cuanto a los textos literarios, su función es referencial y poética. Dicho también de los textos no literarios, sus funciones normativas e informativas. O sea, no se preocupa de tener un lenguaje más embellecedor. De acuerdo a los textos literarios también, dice que es de aspecto connotativo, ya que el sentido figurado de la palabra. En cuanto a los textos no literarios, es de aspecto más denotativo, ya que el sentido de la palabra, ¿cierto?, es recto, eh, y no se enfoca tanto, ¿cierto?, en hablar en sentido figurado. En cuanto a los textos literarios, dice que refleja la imaginación. Y acá podemos visualizar que los textos no literarios reflejan más una realidad. De acuerdo, y por último, ¿cierto?, dentro de los textos literarios, son textos que nos invitan a viajar, imaginar, soñar, en este caso con la historia, a través de los cuentos, ya a través de leyendas. En cambio, los textos no literarios son textos que buscan principalmente informar. A continuación, podemos visualizar acá un esquema relacionado a los textos literarios y no literarios, donde los textos literarios nos permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo el cuento, la leyenda y la fábula. Cuando vimos el cuento, ¿cierto?, lo hicimos a través de una guía donde conocimos la definición del cuento, las características, cómo iban a ser sus personajes y en este caso cómo se iba a estructurar un cuento. La leyenda la vimos a través de tres textos o tres personajes, en este caso tres leyendas, que vimos la leyenda, por ejemplo, de Tales de Mileto, donde planteaba que Mileto, a través de una estaca que colocaba en el suelo, podía determinar la altura de las pirámides. También vimos la leyenda de Vitruvio, que decía que si nosotros mirábamos fijamente a los ojos a Vitruvio, él nos iba a entregar algún mensaje. Y por último, también vimos la leyenda del Copihue, de estos dos pueblos originarios, pehuenches y mapuches, ¿cierto? Se encontraban el príncipe y la princesa, ¿cierto?, en esta laguna encantada, y a través del amor, ¿cierto?, que sus padres en un momento no aceptaron, ¿cierto?, dieron muerte y cayeron a esa laguna encantada, y supuestamente ahí nace Copi y Hues, ¿cierto?, nuestras flores emblemáticas de Chile. También vimos la fábula, que lo hicimos también a través de guías, vimos la definición de una fábula, vimos las características de nuestros personajes, que pueden ser animales, pueden ser personas, y que una de las características fundamentales que tiene este tipo de texto literario es que nos entrega alguna enseñanza, una moraleja. En cuanto a los textos no literarios, vimos la función principal que tiene, que es informar, ¿cierto? Vimos la biografía, la noticia y el afiche. En cuanto al afiche, ¿cierto?, vimos que a través del Año Nuevo Mapuche, ¿cierto?, hicimos una creación de, de esta nueva salida al sol, de estas actividades que se iban a relacionar, ¿cierto?, en la comuna. Lo colocamos como un poco de contexto, de que el día lunes iba a realizar una actividad, el día martes otra, y así sucesivamente, y en los lugares que se iba a realizar estas actividades. Y por finalizar, ¿cierto?, dijimos que dentro de esas fichas planteábamos que nuestra radio Promaucaes no iba a realizar, ¿cierto?, la última
actividad para poder terminar con el afiche. Vimos sus características, que a través de las imágenes nos podía informar. Vimos también que la función que cumple, ¿cierto?, el Año Nuevo Mapuche, que es el Huitripantru, ¿ya? También vimos la noticia, que lo situamos acá con el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, donde vimos que Pitágoras, ¿qué hubiese pasado si Pitágoras hubiese estado en la actualidad y hubiese descubierto ahora el teorema, ¿cierto? Que en este caso la suma de los dos catetos al cuadrado es igual, ¿cierto?, a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo hubiese sido ese titular? ¿Cómo hubiese sido ese cuerpo de la noticia? ¿Qué fotografía lo hubiésemos sacado a este gran matemático? Y por último, ¿cierto?, vimos la biografía. En este caso fue la de Teodoro de Cirene, que a través, ¿cierto?, del teorema de Pitágoras pudo determinar cuántos triángulos rectángulos pueden estar, ¿cierto?, dentro de una caparazón de un caracol. Viendo el esquema, viendo los textos que trabajamos el lenguaje, también lo relacionamos con matemáticas, ¿cierto? Lo relacionamos también con historia. Vimos el contexto histórico de estos matemáticos que les nombré, ¿cierto?, de Pitágoras, de Teodoro de Cirene, de Vitruvio, ¿ya? Y esto también lo relacionamos con matemáticas cuando vimos Vitruvio con el concepto de congruencia, semejanza, cuando vimos el Teodoro de Cirene, cuando la profesora calculó, en este caso, los triángulos rectángulos, ¿cierto?, la hipotenusa de esos triángulos rectángulos para poder determinar la caparazón, ¿cierto?, de ese caracol. Bueno, y esperando que le haya gustado esta cápsula, esta síntesis del trabajo que se realizó durante el primer semestre, les quiero leer esta frase de Benito Juárez que dice que la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Mi nombre es Aníbal Domínguez Ramírez y nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao.